¡Ojo! ¡Halo! Epa, ¿qué andan haciendo esos güeyes? Güey, esto es muy God of War, bro. Va a forjar un control. ¡Hola, vida! ¡Qué miedo! Minnesota RØKKR. Mira, este match va a estar muy bueno, güey. RØKKR es muy buen rival, güey. Coming off of a hot 3-0, they didn't waste any time versus the Challengers team. This is the #1 seed coming into Major 1, and I'm looking at that man in the back. That's Vamos. the guy surrounded Están by jugando el threats, pase, and he's been literal. taking over with the SMG in an AR's world. I'm hoping RØKKR can continue it. Let's see what the other team has to say, Blaze. Yeah, RØKKR came out hot for sure, but this other team has been making a hot run. Coming from the concrete jungle out in New York, staying clear, because here come your Subliners. ¡Vamos! ¡Turun! ¡Turun! Me va Daddy Paco, Daddy Hydra, bro. Sky robando un banco. Priest the God. Stomp into the stage. Here comes your New York Subliners. There go. Give it up for Priesta, Kismet, Skies, and Hydra. Qué flow. Qué porte. Se cortó el pelito del Sky, ¿no? Sí son degradado, ¿no? Se arregló, güey. Sí, se lo cortó, güey. Todos, güey. No se peinaron, ¿no? Oh, mega, tienen que ganar, güey. Tienen que ganar, güey. Aposté varo, güey, con un compa. Oh, thank you so much, Blaze. So kind of you. Yes, indeed. We got our next game up here on the Alpha Station. And, buddy, we have got a great series. It's for #1 seed of Alpha. You're also talking about the bracket stage as well. Minnesota, New York. It's your New York boys. They're actually looking good right now. This is about to be a banger of a series. Obviously, the first qualifying match we have of the entire weekend. Whoever walks away with this is going to be the #1 seed going forward. So, just the way that both of these squads have played. Está bien vacío el stage, güey. La arena, güey. No mames, me hubieran regalado una silla, güey. No mames. Yeah, like I said, both teams coming off of a great little 3-0 victory. Their first opportunity to have a little bit Hardpoint, güey. Empezamos siempre Hardpoint, nice. Pues los mapas, güey, se repitieron 2 mapas, güey. Esa mamada que, güey. Vamos conectando el Cronus. El match anterior estuvo muy bueno. Ganó Face contra la academia de Girls. They're winning offensive rounds, like with ease. Like this is going to be a very scary match. We know Minnesota RØKKR are dominant at the 2-3-5. They're currently undefeated in control. So the fact that they don't have that LSilo in the back pocket, I'm wondering how their fortress is going to be. Yeah, you and I were wondering. We're like, when it comes down to the swing mode, very well could be the defining moment of this series. So muy cool, güey. It feels like, for RØKKR, been strong on LSilo. For the other side, you've been very strong when it comes down to fortress. However,
Esta vez no va a cortar así hasta que empiece la primera partida. Esta vez para YouTube lo vamos a dejar así hasta que empiece, porque este sí ya es más importantillo. Entonces aparte de verlos todos ahí está más cool, güey. In that role is going to be an absolute show, man. Afro, we know what he's capable of. He's been dominating since the beginning of this game. He's bailed out Minnesota in a couple situations just by the way that he plays with that Baznev. And on the opposite side for Hydra, that guy's just a man on a mission. He was running that Baznev early for the squad, even when the M4 was the meta, the only guy running around with that weapon. So now that the meta changed, you got a couple TAC 56s around the map. We've seen Priesta, we've seen Sky step up their game, but it's also elevated the SMG play from both of these squads. Well, it's really funny, man, because I remember back like first year of the CDL when Challengers was first a thing, and I remember the biggest battle in EU. Dice que está parado quién es, güey. And now years later we find ourselves in MW2. Son del staff, no del staff, güey, de lining franchises in the CDL. We talk so often los NYSL, absolutely been the case. de los NYSL. And the same thing here for New York. Excited to get this matchup underway. And I know we're talking about a few different storylines in this one. I know you've had a few revenge games of your own, but I'm excited to see Priesta versus Minnesota. I almost said New York just because I'm so familiar with like the roles in terms of like how prior teams and stuff like that. But first time Priesta facing off against the RØKKR since. Está muy bonito el logo de RØKKR, güey. That's gonna be exciting, man. Revenge games are always really scary because when you drop a player, for some reason, he gets some extra fire. Está muy bonito el logo de RØKKR. Ah, por cierto, a ver si conseguimos llenar esa meta de seguidores antes de que acabe el año. Llegar a 200. Estaría cool, estaría muy chido, la neta. Se puede, se puede, se puede. En estos como 4 días hemos subido. Aunque no sé por qué está bugueado. Dicen el de arriba que tengo 168, el de abajo 166, cuando realmente sí tengo 168. Está bugueado, está bugueado. Ah, ya sé quién es este vato, son los dos coaches. We are heading to that fortress. Hardpoint to start us off. It's not been good on the season for New York. Even though they do like the close range maps, they're currently sitting at 0-2. And then going up against Minnesota on this map, who are currently 2-0. Ese Sky se parece un chingo a un ex compañero de la secundaria. They have not been a pro team yet in an opening Hardpoint. They got it done earlier versus the Challenger squad, but totally different playing field when you're playing against some of the best. Yeah, we've talked about it a lot. You know, you do have the a few members on this Minnesota team. Está muy bonito el stuff de los NYSL, bro. Not winning hard points, but looking very good in search and destroy. Biggest part about this RØKKR team, really for both of these rosters, is on if they can. Empezamos, güey. Let's go. Teams trying to start there. Ok, primer partida, güey. Hardpoint. Este mapa no me gusta mucho, pero bueno. No soy el que va a jugar, entonces X. New York versus Minnesota. It's going to be a fun one. The first time these rosters, these franchises have met up in this title. Oh my god, güey. Tienen que ganar, güey. Empezamos, empezamos. Minnesota going to be the team starting on the bad side, so NYSL should be able to start off with some minutes of time. Push is going to be double push out through top maps. Ok, primera kill, nice. Dominando como siempre. Uy, dominando como siempre, güey. No fucking cap, güey. Hagan el público, güey. Se alocan. Hydra le falló todo, güey. Nos con Priesta, güey. Esa Nate creo que se lo iba a joder, güey. Minnesota trying to make some plays from the backside of the spawns. Number 4 and Cammy could be the guy to do it. Los Subliners es muy buen equipo, en parte también dejando a un lado la habilidad y todo eso, o sea, tienen el nombre de la ciudad más importante de Estados Unidos, güey, no cap, güey. New York, güey, es la ciudad más fucking importante de Estados Unidos, la que más capital le deja al país, güey, no cabe puro turista. No, Skies mató a Kismet. En la semana pasada, los de NYSL se están matando a cada rato entre ellos, güey, así de accidente, güey. 4 veces se mataron en la partida de Hydroelectric. Oh my god, güey. Buenísima Priesta.
competitive Let's go. still, and it's Kismet to Dolphin Dive, has to catch the nade, and back and forth we go. It looks like for a moment. Mierda, güey. O sea, no nos llegan muchos puntos, pero bueno. And now if you're New York, just cut your losses. We know how much of a money hill this Unos ratitos hacen más, güey. So let's just fully set up around arch, hold your double archway, hold that single door, and hold your top maps. Van a esperar el próximo punto, ¿no? Now Minnesota have to try to execute this break. Jugada arriesgada porque les regalaron 20 segundos prácticamente. Como tiembla el Kismet. Verga, güey, se chingaron a un fucking support, bro. Es que están todos ahí, güey, a la verga. Buenas skies, güey. Nice. Buena, güey, ya con eso. Con eso no sé si remonten, pero sí sacan buenos puntillos. Yo creo. NYSL decided to rotate a few players over to the middle side of the map, and really it's guys soaking up some time, and it is sunny skies so far here on Fortress. Not a problem in the world. This is all the making of a full 60, unless Minnesota. Ese es para mí el arma le quita tiempo, a mí me pasa mucho. Qué buena. No, bueno, pero Hydra se lo da, nice. Buenísima. ¿Tiene la triple? No, güey, está de cabrón. Qué buena, güey. Necesito Dolphin, bro. Güey, está muy reñido este pedo, güey. Es que les digo, RØKKR son muy buenos también. Iban de los mejorcitos en la tabla. Rapidísimo hizo el drop shot, güey. Es que sí, para andar spameando también me joden a cada rato así, güey. Kismet, güey. ¡Oh, Kismet! ¡A la verga! Sí ganan, güey, sí pueden ganar, güey. Empezaron muy mal la CDL los Subliners, pero conforme fueron pasando las semanas, güey, fueron aumentando su nivel cabroncísimo, güey. Oh, por cierto, la skin de los que traen ahorita los NYSL no cambió, ¿verdad? No, es la misma que antes porque actualizaron las skins de la CDL, güey, son diferentes, pero estos güey traen la misma del diseño pasado, no sé qué pedo. Me siento estafado, güey. A mí sí me la actualizaron, bro. Se ve más chida, pero pues, quién sabe. Even though they're not getting any time, they're doing a great job of just trapping Minnesota in towards the back. They're currently in control of the map and in control of the game. Final 20. Vamos muy bien de puntos de diferencia, güey. So Minnesota are able to get on that time, but you see Kismet with that repositioning towards top bar. He wants to control this side of the map. He knows how impactful the P2 chain can be, but Minnesota with this final 10 should be able to take the lead right on back. ¿Quién es ahí, Kismet? Sí, ya lo había visto. Hydra está solillo ahí, ¿no? Si era Hydra, ya no vi, güey. No alcanzo a ver el minimapa para los numeritos, güey. Estoy sentando algo lejos del monitor, güey. Lead change right now, but New York, they're in control of where they need to be. Let's step aside. Let's get to the comms with the New York boys. Someone get time. Someone's get stage. Get these stage. Get stage. One's behind us. Top green's going front green. Top rocks in the top stage. Check stage. I'm helping you. I can get our mid pitches. I'm gonna go side green. I'm your front. I'm your front drop. Tanto's part of it. You can be open right now. Buenísima, güey. Están... No mames. No. Y van a tomar el punto, güey. Mira, ahí se los hicieron mierda, güey. Front green. Watch out. He ran away. What did he go? No, he's front green. Dead. I got him.
¿Sí lo vio? ¿Sí lo vio? Uy, verga, güey, casi se lo chingan. Buenísima. Qué buena, güey. Tomaron un punto. Van a ganar estos güeyes la primera. Ya sé que no hay que confiarse, güey, pero a huevo la ganan, güey. No. Les van a robar la siguiente posición. Güey, pero ¿por qué no se quedaron haciendo puntos? O sea, quedan como 30 segundos, güey. Que uno se hubiera quedado haciendo puntos nomás, güey. Igual los de RØKKR ya se habían ido al next point. ¡Qué buena, güey! No había que era centro Hydra, güey. Ya lo sentaron, güey, F. Uf. Buenísima, cabrón. Se los dieron, güey. Buenísima. Verga, güey, ya les quitaron el punto. ¿Y cómo les quitaron el punto, güey? Pero bueno, güey, ya... Uf, güey, es que están dominando en cuanto a kills también, güey, los Subliners, güey, chequen. 2, 20, 20, 20, 15, 12, 12, 18, 18, güey, o sea, están jugando mucho mejor, güey. Y es que Hardpoint es super jugar agresivo, güey. Aunque uno se quede en punto y los demás juegan agresivo, ya. El pedo puede ser en Search and Destroy, güey, un pedo así. Porque me tienden a pushar de más a veces. No, pero bueno, ya les dan una ventaja enorme, güey. Una ventaja enorme, pero sí le pueden clutchar, güey. Sí se pueden. Si se apendejan, los clutchean, güey. Si se apendejan, los clutchean. 12 and 25, not what you need from this guy, and especially on a map like this. Yeah, kind of having a slow start is going to be Afro, but the game is far se configuró el trophy. Hardpoint is going to be played in this game. You don't really have to put up the best stats, and you can still close out maps. Verga, güey. Defienden muy bien, güey, también. Uf, qué buena. Es bueno el que sigue. Oh my god. No mames que les remontan, no, ni de pedo, güey. Tienen que aguantar prácticamente todo ese punto. Uf, buenísima. Ya eliminaron a 3, güey, queda uno. Bueno, los que están spawneando ahí atrás, güey, está muy cabrón. Si hubieran spawneado hasta atrás, güey, del otro lado, a la izquierda del mapa, güey, hubieran tenido mucho más chance. Trying to take down his former roster, and right now he is sporting probably the best KD, the best stats right now. Están a 30 segundos, güey, los Subliners, güey. Minnesota still a very large hill to climb, but doing what they have to, as here comes the spree. Nice little buenísimo, güey. issue in the side as Priestner rocks out. Un ataque, güey. Hay dos en punto, güey, arriba abajo. Uy, qué buena, güey. No. Che Vance. Buenísima. 20 segundillos, 20 segundillos. Let's go. Ya tenemos, ya tenemos. Sí, güey, ya, güey. Estos güeyes siempre ganan Hardpoint, güey. Muy pocas veces he visto que les ganen Hardpoint, la verdad. 3, 2, 1. ¡Let's go! ¡Fucking go! New York just came out swinging, man. It was a very close game at the end of the first rotation of Hardpoint, but once we got to that second rotation, Subliners. it's all about that P2 to P3 change. Ya es de las finales, güey. La CDL Call of Duty League. Simón, güey. ¿Cómo les fue ahorita vendiendo? 3 nomás. A la verga. ¿Cuántos les dieron?
¿Cuánto las dieron? No, pues está bien, güey. ¿Van a ir todos los días? Sí, sobres. Ah, desconecta mi teléfono y lo pones. No, es que está como medio chueco el conector, Está medio poteado. Manga. Sí, NBA. Ah, los compré por Mercado Libre. Mercado Libre. Ah, son, no sé, güey, son los que usaba el de Nirvana, güey. Kurt Cobain. Fue Hardpoint. Haz de cuenta, hay un punto, se meten ahí, hacen segundos y el que haga primero 250. Está chido, güey. Son 5 partidas, el mejor de 3 gana, güey. Esta fue la primera. Y pues ganaron los de Nueva York. Yo voy a esos. También contra los que juegan Minnesota RØKKR también son muy buenos, güey. Pero es que estos güeyes en Hardpoint son muy buenos. Nunca he visto que pierdan casi contra nadie en Hardpoint. Ajá. Es que juegan muy agresivo, güey. Juegan así súper agresivo. Siempre uno se queda en punto y los demás se van a rushar, güey. Simón, ahí sigue, güey. Ese es el que sigue, güey. Está cabrón, pero es que siento que en Search and Destroy se medio apendejan porque... O sea, como son full rushers, güey. Y Search and Destroy es más táctico, güey. La cajetean ahí, güey. No, si tienen que ganar, güey. Poste varo con un compa que le va a los de RØKKR. Y es que hace 8 días, güey, que lucharon bien verga los de New York, güey. Iban perdiendo 2-0, güey. Y si ganaban la otra los otros vatos, pues ya, se acababa y lucharon 3 seguidas, güey, ganaron. Entonces sí pueden ganar ahorita en corto, yo creo. No, te estoy grabando una reacción para subirla a YouTube. Pero no es como tal stream. Siempre transmito si la CDL, la grabo y la subo a YouTube. No, aquí tendría que ir mi cámara, pero no tengo. Me gustaría una cámara mejor ahí. Sí, man. Sí, me gustaría ponerla aquí en el monitor, no sé, güey. Pero es que también me gustaría jugar más con handcam, güey. Poner handcam así que me vean así. Porque como ya aprendí a jugar así, cloud, pues ya estaría más cabrón. Ver mis manos insanas ahí de que... ¡Ah! Muerto, clipeado. La hago tiro. Voy a cortar este pedo y grabo hasta... Una partida, güey. Es una partida marcador 1-0. Search and fucking destroy. Este mapa es una basura, güey, pero bueno. Los 8 días que lucharon en este mismo mapa. La última, de hecho. Entonces la pueden armar. What should we look out for when it comes down to this map? The bomb sites, the strategies, etc. Lay down for me. We know it's all about this. A la verga, sí le pegó esa granada, güey. To hacker. It's going to be Priesta who was watching that cross. A nade does take him down off that position. So that allows a player to get crossed over towards that B bomb. Bomb is just instantly going to get planted for Minnesota. So now it's going to be a con este fucking sniper. Players working the flank for New York. Buenísima, buenísima. Ya son 4 contra 2, güey. Ni de pedo ganan nosotros, güey. Ni de pedo ganan, güey. Si luchan me corto un huevo. Simón, ya. 4-1. ¡Hala, vieron! Nada, ni... GG, güey. Simón. Están muy bien estos pinches perros, güey, enfermos. How about Kismet for the early 2? That was just beautiful pressure. Obviously, Priest is the guy calling out the cross. Once that nade hits him right in the chest, you have to give it that positioning for a little bit. So the timing of them crossing towards that beat bomb might have been open, but Kismet just works his way in towards top embassy. Pretty sure he didn't even have that silence that round number 1. Yeah. Just non-stop aggression right there. Finds that initial 2-piece towards top PD. And at that point, into 4v2, you clear out top. You know they have to be a player towards back hedges, and then Simón, que le ganen a los rucos de RØKKR. Unos chavitos contra los rucos. Que les toca plantar, güey. Este güey con su sniper a veces atina, a veces falla un chingo. Oh, a ver si lo sentó, güey. Skies comes through hot with that sniper off the start. It's the LAB for Caesar.
as they've got our first here in round 2. 3v4, 3v4, güey. Se pueden ganar. Not far behind, dropped as they'll put it now in Paco's hands. So now into 4v3. ¡Oh! He's gonna overextend on that challenge. Sientes a la verga. Este güey se lo va a chingar solito con su snipe. 4v2 on the retake. Two players that are going to be playing in PD are just basically going to be watching their back as 40 seconds for Afro and a task to work with. Not an easy task, but they can definitely get the job done if they can find an opening kill. ¿Ya lo escuchó? ¡No! ¿Quién? Ah, ¿quién estaba? No, Priest se lo dieron a la verga, güey. 2 contra 1. Dead silence popped and really best of luck to Dylan Price. Tienen 20 segundos para desactivar. Es que no se escuchan los pasos. Mira cómo no lo escuchó, güey. Qué mamada, güey. Literal le corrió en las escaleras de fierro y no lo escuchó, güey. No, no tenía silence. Ah, verga, güey. Que perdían, güey. Este güey se parece un chingo de un ex compañero de la seco. Creeping through that door. Great lineup right there from Skies to find that initial 2-piece. Put him in a 4v2, you get the bomb down. Even though his guns get a little scary towards the very end. Hydra just plays the clock beautifully. New York, 2-0. It's the first time for Skies to be on the main stage, not in a Florida Mutineers jersey. It's got to feel a little strange for him, but we know how talented that he can be. He's got to be excited to be scoring Big Apple now. They toss out the recent pre-nades that we've actually learned on this map on Embassy. Trying to slow down the efforts over at the tennis court, but Afro, great job. 2 contra ¿cuántos? 3? No, contra 4, güey. 5 seconds. Minnesota now have an unbelievable chance. Buenísima. Sky still remains. Another sniper kill. Me daría culo jugar con sniper ese tipo de pedos, güey. This play is going to fall in the hands of Priest. He's the guy that finds himself in towards PD. Trying to clear out towards the top. Sí, en lo que acaba esto, güey, no es que esto. Sí, man. No, ya no, güey. Ya no tienes el pelo largo. ¿Y qué hiciste con tu pelo? ¿Lo donaste o algo así? ¿Y dónde? No mames, es que se confiaron. Sí, man, güey. Es que pusharon de más, güey. Es que siento que se confían mucho a veces, güey. Mira, güey. No, es que ya quedaba solito contra todo el equipo, güey. Apenas en la primera semana de la CDL, sí, este vato, a ver si ahorita sale, güey. Ese vato Hydra se cluchó uno, quedaba solito y se los cluchó, güey. No a estos, güey, a otros, güey. Es francés ese morro. Sí, güey, son 6, güey. El que gane 6 ya gana la partida y faltarían otros. Si ganan estos güeyes, irían 2-0 y si ganan la que sigue, ahí. Pero es que el otro equipo sí es muy bueno, güey. De hecho, el otro equipo iba hasta más arriba en la tabla que estos. Ajá, los RØKKR. Fortunately, not able to pick up that kill, but so much map control right now from Minnesota are basically going to force New York to commit towards the same. Pero güey, tienen la bomba bien atrás estos güeyes. Tienen hasta acá. No, güey. Creo que se van a querer ir a, güey, porque están full izquierda. Estos güeyes llevan media hora en Fugunfe, güey. A huevo, ya mataron a 2. Ya GG's, güey. Ah, no, creí que se lo dieron. Sí, 20 segundos. Y además con que aguanten los otros. Corre, pendejo, así ya. Let's go. Este güey es el que se lo escuchó, que está hasta la izquierda, derecha. Se hizo una verga, güey. Switching sides. Ahorita en defensa. En la que les hicieron punto RØKKR. En defensa, güey.
No, les toca otra vez defensa. Perdieron, ganaron el otro y otra vez defensa. Simón. ¿Qué sientes que es más fácil, atacar o defender, güey? Yo siento que es más fácil defender, la neta. Sí, güey, o sea, atacar es de meterte a donde están todos los güeyes campeando. Y está muy cabrón, güey. Sí, güey. Attacks are going to come in, so Brisa has to try to stay alive. The only player on this side of the map, he's able to find that first blood. Big kill from Brisa. Bomb is going to be down towards Xbox. Still putting on shots out of the Afro, and then se salvó de un fucking headshot, güey. Traen armas que matan 2 balas. Por eso tienes arma, puto afro de mierda. Uy, lo dejó one shot, güey. Dejó cagando sangre, güey. Tiene 25 segundos y aparte están custodiando bombas estos güey, entonces ni de pedo gana, güey. Sí, güey, está muy cabrón, güey, chile. ¿Cuánto van? 4-1, ¿no? Sí, 4-1. Ajá, sí. El chile. No sé dónde fue esta arena, güey. Quién sabe, creo que iba a ser en... No me acuerdo en qué ciudad, güey. Sortearon unos boletos. O sea, todo pagado por si eres de otro país. Ese güey trae sniper el Skies otra vez. Vamos que le vuela la chompa. No, es chingaron al rusher. Esa era es el full rusher. Skies es más como soporte siempre atrás con sniper. Kisme rusher y Priest a veces. No, güey, 4-1, güey. Queda el del sniper. Nah, mames, si se lo escucha a todos con el sniper se cae el mundo, güey. Nah. Che madre. Sí, güey, no mames. Y lo cuando juego torneos por bien poquito varo, estoy bien pinche nervioso. Sí, güey. Y es que luego los snipers de ese juego, no matan de un tiro a veces, güey. A veces jotean un chingo, da puro hit marker. Ah, sí, man. Le hizo un pinche degradado. Le ahorró la visita. Sí, man, güey. Es que sí, güey, es que todos están pensando que van a jugar táctico y luego si rushan, mira, ya se están plantando, güey. Es que eso es lo que lo saca de pedo, güey. Hace rato Face, güey, jugó contra los Ángeles Guerrillas y también Face estaba así, güey, lo saca de pedo cada rato. Pero tan rápido que no saben qué hacer, güey. Ahí está el Kisme, güey, pero creo que no se chingaron al Priesta, al padrecito. No. Se chocaron en la puerta. ¡Ay, güey! Y desactiva. ¡No! ¡Oh! Buenísimo, hijos de la verga. Güey, sí me sudó al chile, güey. Pero le voy a tomar agua. No mames, güey. Pinche estrés, güey. Vamos, coño, vamos, coño. Vamos, coño, vamos, coño. Sí, man, ya sí ganan la que sigue, ya ganaron la segunda partida. Bueno, y 2-0. Sí, güey, está muy cabrón, güey. Aparte de que los demás se van a medio agüitar psicológicamente y van a jugar peor, güey. No, deja tú ahorita en esta, o sea, si ganas en la tercera ronda se van a ir. Sí, man, güey. Sí, pues teniendo 2 asegurados y... Ah, Simón, güey. No, pues sí. Hay un dicho de los samuráis que menciona mucho aquí en COD de que pelea como si ya estuvieras muerto. Lo que van a hacer RØKKR si los dejan 2-0. Chance chicle y pega
Y hasta les remontan. What the fuck? Sí, también. No, güey. Y eso que trae flash del reflejo de la mira. Voltea a ver al chat XXX. Kismet se puede dar al ese güey que está ahí campeando A, güey. Es el 6. No, ya le corrió, güey. Es que los pasos no se escuchan, güey. Ah, se puso silencio mortal, hijo de perro. One shot del Skycito. Hechos mierda, güey. 2-0, güey. Sí, güey, se rompieron su defensa bien cabrón. Buenísima, güey, 2-0, güey, no mames, se lo están haciendo mierda, güey. Yo creí que iba a estar más cabrón, güey. Que estos güeyes iban hasta arriba en la tabla, literal, iban de primeros. Y estos güeyes iban de último, están subiendo así bien cabrón, güey. Oh, güey. Ya, nomás con que ganen la que sigue, güey. Ahí estaban sorteando esos controlillos, scoops. Sí, Simón, es que tengo play por esto, güey. Este accesorio que los de Xbox no tienen este accesorio, güey. Esto se lo quitas y lo pones. Entonces puedes jugar, puedes mapear los botones y ya. Puedes jugar así. Brinco con este, me agacho con este. ¿Qué? Ajá. Simón, está chido. Simón, mira. Ah, no, no tiene pila, güey. No, este es el círculo para agacharme, o sea, para agacharme le hago así, para brincar le hago así. Ajá, sí, esto está muy chido. Entonces como aparte también juego con este dedo extra acá arriba, pues ya no mames, ya soy. Sí, man, pero está bien pinche caro, güey. Este accesorio te cuesta como 400 baros nomás. Y el control, pues 1000. Y tengo un scoop de este acá, pero ya está bien puteado. Y sí está bien chido. Me duró. Es que los scoops están hechos de papel, güey. Es el negociazo. A los streamers se los regalan. Ese está más chido. Ajá, le puedes poner los diseños que quieras. Ese está muy chido. El joystick, güey, tiene un drift bien cabrón, güey. Sí, luego también los botones, también los paddles de atrás como que se están dañando. Ajá, están más duros, güey. De hecho, hasta se me hace más cómodo este que el mismo scoop, güey, la neta. Sí, Sartin tiene un scoop de Xbox, así de la Call of Duty League. Están buenos. Sí, man. Ok, perdón YouTube, es que me fui rápido a checar unas cosas. Y ya llegué cuando estaba este desmadre. Does he try to contest this B point? Looks like he's gonna do just that, but already gonna be done and dusted is his B point. 2 minutes and 18 seconds to work with. If you're New York and you have so much map control to work with. Control, güey. Este modo de juego no me gusta. It's that kind of attack, I guess, for NYSL. How often do we see that? And I guess for Minnesota's sake, Jay, I mean, you and I had the cash. New York versus LAG. They were doing the same thing versus the Gorillas. I thought, you know, coming into this matchup versus RØKKR, Minnesota not going to allow that to happen. But right now, the Subliners, a new level of confidence. Les quedan 2 minutos para tomar agua, o sea, es chingo de tiempo. Es un chingo de tiempo. Verga. Chup. Simón. Sí, Simón. Pero espérate, o sea, no, si se alarga esto, espérate. No creo que se alargue porque van 2-0. No, 7:30, porque lo voy a subir. Ah, no creo, güey, porque ya les falta una a los NYSL a ganar. No creo que RØKKR remonte, güey. ¡Ah, la verga! Le falló todo, güey. Así estoy yo, güey, cuando apenas me meto a jugar. Que no he calentado. Puta madre, güey. 50 segundos, güey, se les acaba el fucking tiempo. Es que este modo de juego está muy cabrón, güey. Se me hace más cabrón que Search and Destroy, güey. Uff. There you have it for New York, just trying to break through the setup, trying to get to the middle side of the map rather, and
No, güey, 30 segundos, güey. 30 segundos y están cubriendo dos. Perfecto, güey. 20. Métete, güey, ya se metieron. ¡No mames, güey! 18 seconds left on the round. All left up to Kismet and Hydra. Try to clutch this one up. I don't know if he saw him. I don't know if he saw him. Kismet makes his way around the back. It's now a 2 versus 3. Hydra. ¡Wey, no! ¡Chinga madre, güey! Minnesota managed to Este juego está muy clutch on that cabrón. zone. NYSL Chances esta partida se la lleva RØKKR porque casi nadie gana en este modo cuando les toca atacar, güey. Casi nadie gana en este modo de juego cuando les toca atacar, entonces yo creo que si todos ganaran defendiendo, por estadística gana RØKKR porque empezó primero, güey. Sí, güey, no, bro, o sea, los Subliners tendrían que ganar uno en ataque para que haya chances, si no, no. Porque si todos ganan en defender ya GG's. Uf, empezaron bien, güey. Empezaron súper bien, güey. Nice. ¡Súper bien, güey! ¡Buenísima! Un minuto, güey. Tienen un minuto para defender ese pinche punto, güey, asqueroso. Lo salvaron, güey. Lo salvaron bien. Güey, Kismet es una puta riata, güey. Trying to make their way to the maps, they get sniffed out. We'll see what the strategy here is this time. 2 through gate, this time 2 in maps as well. And who knows, maybe they just found a lane. They're able to sneak their way out towards A. Hydra still causing problems in towards bottom maps. Sky spawns one player onto attach now. It's all left up to Afro. The only player out to spawn, and unfortunately he does get taken down. 30 segundos y no ha capturado una mierda, huevo. The push to now open up that right side to overextend over towards this B point because you have to at least get some segments done. Güey, si los Subliners eliminaran a RØKKR, güey, no mames, tienen vía libre para ganar este pedo, güey, no fucking cap. To rotate over toward that A zone, with Tammy, he's leading the way. He and Vance, the old Toronto duo. Es que no vi cómo jugó óptico hoy, güey. For one last good push at this A zone. Time's gonna be halted, but only for a moment. Vance, the sole man over at A, trying to weather the storm, dodging damage, Verga, güey. dodging bullets, dodging 5, shots. 4, 3. Eventually, ¡No! wipe him away. Can they Sky, grab Sky, sácalo de ahí. No, buenísima. segment? Ya, GG's. Looks like they did, but other than that, this round might be GG's, clean. güey. Attach goes for Aguantaron menos, güey, que los Subliners, güey. just misses the buzzer beater. Aguantaron un chingo menos. Only allowing 1 tick. That is great work on defense. And I don't even think they allowed that one. Did it not go through? Because once Kami dies right here, it's not going to be done and dusted. So now, potentially puts Minnesota down 3 segments. If you are New York, you have put yourself in the right position for this map. Even if you lose this attacking round, you just have to hold strong once again on defense. You can guarantee yourself that defense going into this round number 5. But now, on this attacking round, you got a couple trophy systems to work with. You can potentially push out towards the right side, and that's exactly what they're going to do. Worked for them very well last time. See if it works out again. 1-1, güey. Tienen que ganar en atacar, güey, para que se igualen las cosas, güey. Hydra trying to get going. I mean, to tell you what, man, he's not had a phenomenal series, but boy, Güey, pero... buenísima, güey. Están capturando B, güey, nice. No, le falló todo. Güey, los Subliners están siendo superiores, güey, no cap, güey. En todas las partidas que llevan, güey, están siendo superiores, güey, a estos güeyes de RØKKR. Buenísima, cabrón. They are just doing something completely different. Already 2 segments done at this B point. Now this is going to allow Priest to just sit calm, cool, and collected on that segment. Trying to close this one out as he's the farthest player pushed up, but now it's Hydra. Güey, ve esta nada, güey, ve esta nada, güey. He has to find a couple kills to allow his teammates to get out. No, no lo vio, güey. Buenísima. No llegó por atrás. No llegó por atrás. Oh. No mames. Let's go, ya tienen B. ¡A huevo, güey! 2 minutos, güey, para capturar algo. Sí la hacen, güey. Sí la hacen, güey. Si ganan esta ronda atacando, me atrevería a decir que ya ganaron, güey.
Porque, o sea, si les toca atacar, güey, y después sigue defender, que es mucho más fácil, güey. O sea, las probabilidades son como 65-35, por ahí. Uy, se pasaron de verga con Priesta, güey. It's alright. Priest still got 18 kills on the map. Unfortunate gunfire right there versus Vance now puts New York in the trap. Y fue mal timing, güey, solamente eso, güey. Completed that B segment, now you're up by 6 segments. Güey, los tienen acorraladísimos ahí, güey. Los tienen acorralados. Ojo, Kismet ya se metió. Nice, nice. Eso los distrajo, güey. Buena. Rompieron forma. Buenísima, güey. No, ¿cómo no lo vio Kismet? Creí que se aventó el pendejo, güey. No. ¿Está Kismet solo contra el mundo? Ah, no, ya llegó Priest. No, ya valió verga Priest. Fuck, güey, lo dejaron a nada, güey. Güey, está nada, güey, está nada, güey, está nada, güey. Es que ve defender es súper fácil, güey. Buenísima, Skies, buenísima, cabrón. No. ¡Buenísima! ¡Métete! ¡Ay, no! Este pinche afro. Pero que uno se meta, güey. Pero que no se meten. No, es que se me ha metido desde 1000 años, güey. Es que está solo, güey. Es que está solo, güey. Minnesota clutch up on the defensive round. Now they just have to respond on the attacking round. Obviously, if they walk away, verga, güey. No, pues está cabrón, güey. Se quedaron a nada, güey. Great position if they clutch up on this defense, guaranteeing themselves that defense going into round number 5. I feel like I've asked you this question like 90 times so far. What is New York doing right? Like, what are they doing that's making Fortress Control look like it's offensive heavy? Güey, la otra semana lucharon una épica aquí, güey, también. Les toca defender, güey, esta si no la pueden perder, güey. Es que atacar, les digo, está muy cabrón atacar, güey. Pero, o sea, estuvieron súper cerca, güey. RØKKR no estaba así de cerca en la que le tocó atacar, güey, ni de pedo. Esperemos que en esta tampoco. Buenísima, güey. Qué buena, güey. Es que no pushen tanto, güey. Ustedes tienen que defender, güey. Se meten cuando tienen que rushar, güey. O sea, entiendo, güey, para abarcar más líneas, güey, pero no mames. 20 segundos, güey. 20 segundos y están solos estos güeyes en nada, güey. No, esos güeyes se van a tomar A, güey. No, estos güeyes se van a tomar A, güey. Ya váyanse todos a B, güey. Ya váyanse todos a B y no salgan de B, cabrón. Si tienen 1 minuto y 15, güey. Pudieron haber ganado, güey. Les quedan 17 vidas, 17 vidas, güey. Quedan todavía bastantillas, güey, para estar full rush, güey. Es que bueno, también quieren hacer kills para que se les acaben las vidas rápido, güey, pero deben de hacer prácticamente 20, 30. Fuck. Buenísimo, güey, le están quitando muchas vidas, güey, le están quitando muchas vidas, güey. Kismet looks to handle business. There's 3 down. The last ditch effort now coming in from RØKKR. Vance finds 2. Vance can put this kill onto Hydra. That can be massive.
for Minnesota to potentially break out this back to the spawn. Vance does find an initial kill onto Priesta. So as long as you're just playing your life, you're allowing your team No. to try to flood this through the front. Es que ya se posicionaron en B, güey. Van a si ganan ataque, ya es que ya están a una de ganar, güey. Si ganan esta, ya ganan la partida. Y no pueden perder defendiendo estos vatos, güey. No pueden, güey. 4. Ya GG's. Let's go. New York, they do great. Have at least given up just that 8 point. 2-2, güey. Y la mala noticia es que toca defender para RØKKR. Y defender es, como les digo, 1000 veces más fácil, güey. Entonces, muy probable que pierdan, güey. O no, güey, porque realmente... No sé, güey, porque realmente... Estuvieron a nada de ganar ahorita atacando, güey. Entonces, perfectamente podrían ganar atacando ahorita. Comms have got to be on point without question. In the more disadvantageous position coming into this round 5, the odds stacked against them. We'll see if they can bring it back. This opening engagement, Jay, it means everything. Got these opening gunfights. So big for Minnesota. They're able to get over towards that single arch. ¿O no? ¿Les tocó defender? Sí, es cierto, switch inside, güey. No sé si pueden ganar, güey. Uy, pero les van a tomar B rapidísimo, güey. Yo sé que están a una de perder ya los de RØKKR, güey. Sí, es cierto, van a ir full, güey. ¡No! No mames, les tomaron B rapidísimo. Van a tener casi 3 minutos, güey. No, es que RØKKR sí va a ir con todo, güey. Oh my god, tomaron A rapidísimo, güey. Oh my god, güey. Oh my god, güey. Oh my god, güey. Oh my god, güey, no. No, güey, ya ganaron estos pendejos la partida. Y la juegan, no mames. La juegan súper bien los de RØKKR, güey. ¡Métanse rápido! ¡A huevo! ¡Oh, shit! No mames. Oh my god, güey. Estuvieron a nada, estuvieron a 2 píxeles, güey, de perder. Es que eso los desconcentró a los de RØKKR, güey. Cualquiera los desconcentraría eso, güey. Buenísima, güey. Limpien ese pedo. Limpien ese puto círculo de mierda. Y es que les quedan un chingo de vidas a los de RØKKR, güey. Buenísima, ahí se tardaron. Se hubieran matado a Sky, se hubieran avanzado una línea, güey, y hubiera estado cabrón, güey. Es que todavía les falta 1 minuto y medio, güey. Les falta prácticamente nada de A, güey. Pero chequen las kills, güey. Están ganando en kills, güey. Verga, güey. Uy, güey, estos güeyes están a punto de darse un besito, güey. No, güey, que se os hubiera dado. 50 segundos, güey. Hydra está cubriendo perfecto de ese lado, güey. Nadie se los espera, güey. No, está. Sí, la ganan, güey. Sí ganan, güey. Sí se las hacen cagada, güey. Vamos. Vamos. 30 segundos. 30 segundos, güey. 30 segundos y ganan. No. 28. 7. ¡Buenísimo! Ya GG's, güey. Ya GG's, güey. No remontan ni de pedo. Sí, sí. 2 sí. 1 sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¡Wow! ¡Huevo! ¡Chingada madre! ¡A huevo, carajo!
Hechos mierda, güey. 3-0, güey, contra RØKKR, güey. Oh my fucking god, güey. Let's go, güey. Probably his best series in quite a while. Oh my fucking god. Final map, he dominated map number 1, took over in the search and destroy, and New York clutch up even with being down 9 lives. They gave up that beat point so damn fast. Minnesota had a lot of map control. New York needed 1 break at that A point. Güey, ese switch insights le tiró el paro, güey. Ese switch insights les tiró el paro, güey. Oh my fucking god, güey. He's going negative and this team is finding success. It's on the AR players. That new meta for this squad, running that TAC 56. You see what it's doing for Skies. You see what it's doing for Priesta. 28 and 26 non-traded kills. New York are a really strong team right now. And they are just dominating so far. No mames, se los cogieron, güey. These guys are a problem. That now makes it back-to-back 3-0s, 1 versus LHE, and a stunner here versus the Minnesota RØKKR as well. Too. Number 1 seed. Yeah, they made it in toward the bracket stage already. Huevo, me gané 500 varos. Like you said, man, I mean, it's shocking. It really is. The turnaround that this roster has had is dramatic. And how many times have we ever said, oh yeah, Hydra's going to be the worst KD on Buena, güey, you freaking jeez. That never happened in Subliners franchise, by the way. And these guys have adapted. Priesta's going off. It feels like he is Mr. Consistent right now. Without question, man. What he's doing on the map, Mr. P-Dog, is back and full effect. Takes over in that map on 1, like I said. But every time New York needed a clutch play, it was always Priesta. Believe it or not, you found himself with the TAC 56 in art, just finessing around. Yeah. It's usually a Vastnet player in that position. But Priesta said, I got the gunny today, boy. I'm coming to play. New York, 3-0, clean. Minnesota, I'm sorry you dropped me. I would say, there has never been a more excited New York fan considering the way that their season has started. What a dramatic turnaround. No mames, hechos cagada, güey. Walking away with the number 1 seed in this group. That's going to do it for us. We now send it over to the main stage. It is Blaze, joined alongside by Kismet. Thank you so much, Lando. Más que dice Kismet. I got the Bulldog on the main stage as the New York Subliners. They get it done in a 3-0. Te quiero mucho, Kismet. Te quiero mucho, Kismet. Man, how did y'all get it done there in this series? I mean, to be completely honest, it's just what we've been preaching prior to this tournament, like a 25% rule. We're like, basically, to put it in perspective, none of us like overstep each other. We just bounce ideas off each other. There's no like one man lead show type thing. We just work together, and it's working perfect for us. Me dan ganas de abrazar a Kismet, güey, nunca soltarlo. Okay, because the ARs and Skies and Priest are right there. They were going off, and we know this was a big matchup for Priest against his old team. Tell me about how your ARs is doing and how they make the job easier on the subs for you guys. I mean, they've just been playing lights out. I mean, I told Paco, I was like, I think we're probably the best sub duo in the league. Like, we're gross when we're playing our game. And I looked at Preston before the series. I was like, how's it feel? Like, you're about to smoke your old team. Like, I had his back, you know, and we put on. Yeah, y'all had his back for sure. Now, speaking of people that got y'all back, we know that the New York fans are loud, okay? We heard them out there at Major 4 showing a lot of love. What do you want to tell them guys out there as you guys get ready for a new season, try to get that trophy? I appreciate you guys. I hear every single one of you guys. I read all the tweets, all the good and bad, whatever. We just love you guys. You guys, you know, También te quiero mucho, Kismet. También te amo. Appreciate you guys, and we're going to keep doing good. All right, y'all. Give it up one more time for Kismet and the New York Subliners. That's going to do it for us on the stage. Chris, break it all down. Subliners popping off here in Raleigh. Guess how many games they've lost so far today, Amp? Qué buena, güey. No, pues corto YouTube, espero que les haya gustado la reacción y nos vemos en la próxima.